vamos a estar en este mes, si el Señor lo permite, tocando un tema acerca de los profetas menores. No los vamos a tocar todos, vamos a tocar uno cada viernes de este mes y ya miraremos el siguiente si podríamos continuar con los restantes. Entonces, vamos en esta noche a hablar acerca del profeta Ageo. Entonces, como para que tengamos una idea más clara, vamos a presentar un video corto. Quiero que usted le ponga atención de este resumen en este video que habla acerca del profeta Ageo. Ya les comparto. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón, que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual.
Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos dos libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo. Ok, muy bien. Bueno, entonces teníamos acá como un breve resumen acerca del profeta Ageo. El profeta o la profecía está en la Biblia como una exhortación. La exhortación, más que ser como, a veces creíamos que un regaño, es animarnos a tomar cambios, a tomar acciones, a obedecer la palabra. Esto es lo que verdaderamente es exhortar. Entonces, hoy yo quiero tomar este libro de Ageo con lo que ya habíamos escuchado y ejemplificarlo o ilustrarlo en la vida de nuestros cristianos como un viaje, que en últimas es lo que significa la vida de nosotros como cristianos. Un viaje por una carretera o de pronto cuando nosotros planeamos un viaje, ¿cierto? Eh, los que de pronto viajamos en carro, eh, preparamos muchas cosas antes de ese viaje. De igual, en nuestra vida como cristianos debemos preparar esas maletas para llegar al destino final a donde queremos llegar, que es la vida eterna. Entonces, quiero que nos imaginemos en ese viaje, el recorrido, cómo es el recorrido que el profeta Geo nos muestra a través de la palabra de Dios y quiero entonces compartirles unas diapositivas.
Ok, ya se ve. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. señor. Bueno, entonces, espérate que me la devolvieron. Ok, ahí empezamos. Entonces quería ejemplificar esta palabra o ilustrar mejor esta enseñanza a través de las señales de tránsito. En ese viaje o en los viajes que nosotros realizamos, nos encontramos con señales de tránsito, ¿cierto? Algunas son de advertencia, otras son informativas, otras son, bueno, hay otros tipos de señales y son señales como lo son la profecía en la Biblia que vienen para advertirnos, ¿cierto? Las señales nos advierten, nos previenen y nos informan. De igual hace la palabra y de igual es la profecía. La profecía no viene de pronto para asustar, para aterrorizar o destruir, sino para advertirnos, para informarnos y para guiarnos. Eso es lo que hace la profecía. Entonces, en el libro de Ageo encontramos en la primera señal, que es una señal muy importante, y es una señal de pare, y está en Ageo 1 del 5 al 7. Dice la palabra. Ageo 1 del 5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ese meditar sobre vuestros caminos es el de hacer un par en nuestra vida diaria. El profeta le decía al pueblo, deténganse porque ustedes están construyendo sus propias casas y el templo de Dios, la casa de Dios, está abandonada. No es coger el carro y salir a 190 kilómetros por hora por el viaje, porque no vamos a disfrutar el viaje. Pero lamentablemente el mundo se encuentra a una velocidad tremenda. El mundo nos lleva a una velocidad tremenda y cuando no meditamos, cuando no hacemos un alto, cuando no obedecemos a esta señal de pare, seguramente nos vamos a estrellar. Algunos ya nos hemos estrellado muchas veces porque hemos querido coger nuestra vida y correr y arrancar con el acelerador a fondo y no hemos hecho caso a esta señal, que es la señal de pare, que es la señal de stop, es la señal que el Señor nos dice, mediten en sus caminos. Es hacer un análisis en nuestras vidas y decir, oiga, si yo estoy corriendo todos los días a mi trabajo, a mis estudios, a lo mío, a lo que quiero, a mis sueños y a mis proyectos, pero ¿y el templo de Dios? En esta ocasión se estaba hablando del templo que destruyó eh, Nabucodonosor, el que los invadió, como leíamos en el resumen. Ya después vinieron otros templos que fueron destruidos, el templo de Salomón, el templo de Herodes. El templo de hoy en día somos cada uno de nosotros. Es nuestro cuerpo. Ese es el templo. Y ese es el templo en el que el Señor nos dice que debemos trabajar en lo espiritual. ¿Cómo está mi corazón con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Necesitamos meditar en nuestros caminos, porque ¿qué le decía el profeta al pueblo? Trabajan mucho eh, y siembran mucho, recogen poco, se visten pero no se calientan, eh, compramos tantas cosas materiales pero no nos llenan en este tiempo, salimos de vacaciones, salimos a disfrutar pero volvemos vacíos.
¿Por qué pasa eso? Les decía, porque ha venido la sequía, porque ha venido escasez, porque ha venido tanta pobreza, porque cada vez hay más necesidad, porque cada vez, y si ustedes trabajan y todo se les va en bolsillo roto, se coge la quincena, se coge el sueldo y se va en menos de nada, no nos alcanza. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Porque ha venido la sequía. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué ha pasado eso? La razón es simple. Porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Hemos descuidado este templo que somos cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es a poner un alto en nuestras vidas, a que usted, en medio de ese afán del día a día, usted tenga un tiempo para con Dios, usted medite en lo que ha sido su vida, usted haga un análisis y diga, sí, Señor, todo el tiempo trabajando, toda la vida trabajando y no veo un resultado. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, porque ustedes han descuidado mi casa, han descuidado ese templo, han descuidado la relación conmigo, se han alejado de mí. El pueblo había vuelto del cautiverio y la tarea era reconstruir no solamente el pueblo, también el templo. Pero los enemigos detuvieron la obra y el pueblo le dio miedo seguir. No había dinero, no había plata y el Señor les decía, mío es el oro y mía es la plata. Nosotros entendemos que, y muchas veces muchos de nosotros somos muy cautelosos ante las señales de tránsito, porque ¿qué pasa en Colombia si se respeta una señal de tránsito? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice de los que maneja? ¿Qué pasa cuando nos saltamos una señal de tránsito? Podemos tener varias cosas. Buenas noches. Buenas noches. Primero, podemos generar un accidente, Ujú, podemos acarrearnos una multa, ujú. ¿sí? Cosas negativas. Cosas negativas. Y, Ir a la y cárcel. ir a la cárcel, lo que decía Pachito es cometer un accidente, una imprudencia y se han visto, ¿cierto? Cosas terribles solamente por el hecho de no hacer un alto en nuestras vidas. Podemos traer cosas tremendas, no solo para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor. Entonces, es como el momento de obedecer a esta señal. Y si obedecemos a las señales de tránsito, ¿cómo no vamos a obedecer a las señales de la palabra, a las señales proféticas? Mucho más debemos tener cuidado. La siguiente señal es reconstruir el templo. Ageo 1:14 dice la palabra. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Muchas veces esta señal significa obra en la vía o obra en construcción. No solamente también es como llevar nuestra vida a mil, ya dijimos que tenemos que meditar, pero también tenemos que trabajar. ¿Trabajar en qué? En ese templo que yo he abandonado. Trabajar en reconstruir el templo, en reconstruir mi relación con Dios, en reconstruir esos tiempos de oración tan bonitos que antes tenía, en reconstruir esos tiempos de congregarme, de servirle al Señor, en reconstruir esos templos, de esos tiempos de, del ayuno, de las vigilias, esas cosas santas que ya ahora nos cuesta hacer, que ya ahora no hacemos, es meditar en eso. Cómo está mi trabajo en la obra de Dios? ¿Cómo está mi trabajo en el ministerio de mi familia? ¿Cómo estoy trabajando en mis hijos, en su corazón, en el corazón de mi esposa, en mi corazón? ¿Cómo está esa construcción? ¿Será que hace harto que no cojo la pala, como está ahí el símbolo? Y pedirle al Señor, el Señor
puso un espíritu porque el pueblo se había cansado. El pueblo tenía temor de continuar con la obra. Y como cristianos nos cansamos. En el viaje uno quisiera que el viaje largo uno llegara rápido al lugar a donde uno se va a hospedar, y el viaje cansa, el manejar cansa, y de igual pasa con nosotros como cristianos. La vida cristiana a veces, el caminar con Dios no es fácil, a veces viene cansancio, a veces viene desánimo, pero necesitamos trabajar, no podemos parar. Necesitamos volver a trabajar y pedirle al Señor que despierte el espíritu que despertó en Josué y en Zorobabel. Y cuando eso sucede, cuando el espíritu vino sobre Josué y Zorobabel, también vino sobre el pueblo. Entonces, a veces queremos que sean los otros los que tengan un cambio en sus vidas, cuando no empezamos por cambiar las nuestras primero. Entonces, el Señor nos hace esa invitación a meditar, a trabajar, a invertir tiempo, así como lo invertimos en nuestro trabajo físico, personal. Invirtámosle tiempo, esfuerzo y trabajo a leer la Biblia, a orar, a comprometernos con Dios. La siguiente es no desviarnos del llamado. Ageo 2:12. Dice la palabra: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Entonces, estas señales, unas indican no desviarse a la derecha, no voltear a la izquierda y no girar en U. Y en el camino como cristianos, a veces no respetamos estas señales y han venido consecuencias tremendas sobre nuestras vidas. Ese girar en U son aquellos cristianos que conociendo de Dios se devuelven al mundo, se devuelven a Egipto, se desvían del propósito de Dios, del llamado de Dios. Dice, los domingos están en la iglesia, pero entre semanas se desvían para la fiesta, los sábados se desvían para la taberna. Son de los que van por el camino, pero ¿qué tiene de malo un cigarrillo? ¿Qué tiene de malo una bailadita, unas cervecitas? Eso significan estas señales. Y leíamos y en el resumen decía, o sea, qué fácil es contaminarnos. Decía, si algún inmundo que hubiera tocado un cadáver viniera y tocara a lo santo, ¿será inmundo? Claro, claro. O sea, usted no puede pretender conservar que porque dice soy cristiano y Dios me guarda, hoy me voy a meter a esta tienda porque Dios me guarda. No, usted va a salir manchado, usted va a salir contaminado de eso. Dice acá algo muy bonito, una frase que dice, en otras palabras, el pecado es contagioso, pero la rectitud no lo es. El pecado se contagia fácilmente y debemos de dejar de estar un día con Dios en el camino recto y otro día volviéndonos atrás, otras veces volviéndonos a la derecha y a la izquierda. Es que la vecina me hizo una invitación y yo se la acepto, o eso no tiene nada de malo, y estamos ahí. Proverbios 4:27, ¿quién me la lee? Proverbios 4:27. Ya vamos llegando. Ay, espera. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén, amén. Aparta tu pie del mal.
Es una oportunidad que el Señor nos da en su misericordia. Él sabe cuando somos débiles, cuando fallamos, cuando caemos y nos da la oportunidad y nos dice, apartémonos del mal. Nosotros cada uno sabemos qué es lo que nos daña, lo que nos contamina. Eh, Contaminarse es tan fácil, pecar es tan fácil, pero restaurarse cuesta muchísimo. Porque como les decía, el pecado es contagioso, pero la rectitud no lo es. Usted no puede pretender que en la semana fue y se emborrachó y dice, como el sábado voy a la iglesia, me lleno otra vez de rectitud. No, la rectitud no es contagiosa. La rectitud conlleva un proceso, el ser restaurado, el ser restituidos, y muchas veces duele y cuesta. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando uno peca viene muerte en muchas áreas de las vidas. Entonces la palabra y el profeta le decía, le animaba al pueblo a que el Señor aprovecharan la oportunidad que Dios les estaba dando y no se desviaran del camino, no se desviaran del propósito de Dios. La siguiente es, ceda el paso. Ageo 2:5, dice la palabra, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Entonces, alguien que me busque Isaías 45 del 2 al 3. Entonces, es permitir que Dios dirija nuestro viaje. O sea, les comentaba anteriormente, no salgamos a toda velocidad, no salgamos de la casa sin que el Señor salga primero delante de nosotros. Usted imagínese un viaje, un paisaje bien hermoso y el conductor a 190 por hora. ¿Usted qué va a disfrutar? Usted va asustado. ¿Encendieron algún micrófono? Entonces, permitamos que Dios dirija nuestro viaje. Pongámosle una pausa a nuestras vidas. Vayámonos a la velocidad correcta, pero cedamos el paso al Señor y que el Señor otra vez sea el que vaya delante de nosotros. Algún día, sin darnos cuenta, nosotros empezamos a caminar por delante y dejamos al Señor atrás. Dejamos la protección del Señor, mientras que si permitimos que el Señor vaya adelante, Él nos guiará. Isaías 45, 2, 3, ¿quién la tiene? Me gusta ese texto. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré lo torcido, romperé puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de lugares secretos para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, el que te llama por su nombre. Perdón que interrumpí a alguien. Amén. Creo que Eliud. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Es una palabra y una promesa que precisamente Dios le daba a Ciro, el rey persa del que veíamos en el video, y le daba una palabra de seguridad para que él pudiera dejar que el pueblo volviera a su nación. Y es una promesa que nos dice, él va delante de nosotros. Si Él va delante de nosotros, dice, Él endereza los lugares torcidos. Pero qué difícil es que Dios enderece una vida cuando no permitimos que Él sea el que vaya adelante. Cuando Dios va adelante, Él nos advierte de los peligros, Él nos advierte de los obstáculos. A veces los que hemos manejado en carretera nos guiamos por el carro que va adelante, y porque el carro de adelante muchas veces nos advierte con su movimiento de un hueco, con sus luces nos advierte de que hay que frenar y nosotros frenamos. Entonces, dejemos que sea Dios el que vaya adelante en nuestro viaje, en esta vida como cristianos, en el día a día. No salga usted adelante y deje a su Dios en casa, ¿no? Dígale, Señor, sal conmigo, sal adelante, sal con mis hijos, sal con mi familia, ayúdame, Señor, porque durante años he caminado este viaje solo y me ha costado y me ha dolido,
y ha venido dolor, han venido accidentes a mi vida, han venido situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque he estado corriendo a toda la velocidad y no te he permitido a ti que guíes mi viaje, que guíes mi vida. El siguiente dice, y ya por último, esta es una señal que uno ve ya cuando está llegando como al lugar que uno quería, ¿cierto? Esto es una señal que trae como, uy, la playa, el hotel, el descanso, qué rico. Este viaje ha sido duro, este viaje ha sido pesado, pero qué bueno, valió la pena. Valió la pena los trancones, valió la pena las situaciones difíciles, valió la pena las pruebas, valieron la prueba las lágrimas. Y está en Ageo 2:19. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré, le decía el Señor al pueblo, por cuanto ustedes corrieron a reconstruir la obra, por cuanto ustedes obedecieron, por cuanto ustedes dejaron que yo guiara su camino, por cuanto ustedes me creyeron, por cuanto ustedes tomaron una acción y una decisión y dijeron, voy a restaurar mi vida, voy a restaurar mi familia, es mi responsabilidad. Por cuanto todos ustedes hicieron eso, dice, desde este día os bendeciré, le decía el Señor al pueblo. Y el Señor cumple su palabra, y el Señor es fiel a su palabra. Segunda de Timoteo 4:7, dice la palabra de Dios. Dice. Sí, léemelo. 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Amén. Léeme el 8, Pachito. El 8 dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. El viaje duro tiene una recompensa. El viaje que es guiado por Dios tiene un buen final, tiene un maravilloso final. No es como esos viajes que nos ha pasado a algunos de nosotros que compramos de imprevisto, que compramos a la carrera y al afán, y cuando llegamos no es el lugar que esperábamos. No es el destino que esperábamos, no son las habitaciones que esperábamos, pero con Dios tenemos una garantía de vida eterna, una garantía como decía Pablo, ahora me espera una corona de justicia que el mismo Señor me va a dar, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida, los que aman su venida. Pero necesitamos tener respuestas hacia Dios, una respuesta de obediencia como lo hizo el pueblo. El Señor nos da una promesa de bendición y protección divina. Cuando nosotros le entregamos el viaje a Dios en sus manos, Él protege, Él provee, Él guarda, Él restaura, Él guía, Él nos enseña a tomar decisiones, Él nos lleva a elegir de la manera correcta. Cuando nosotros le permitimos al Señor obrar en nuestras vidas, Él toma las riendas y Él toma como dicen, ese mapa, ese GPS de nuestras vidas y nos lleva a lugares que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Él nos da cosas que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado. Pero el llamado en esta noche es a examinarnos, a meditar, como lo dice la palabra, en nuestros caminos, en nuestra relación con Dios. ¿Cómo está este templo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Era muy fuerte lo que el profeta les decía a los sacerdotes de la ley, y les decía, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo,
de Jehová. Necesitamos meditar. Si ustedes leen este libro de Ageo y si lo pueden estudiar, es un libro que habla de fechas muy, muy precisas y habla de un lapso de 4 meses que empiezan en junio y van hasta octubre, saltándose algunos meses, pero dura 4 hasta diciembre, más o menos 4 meses. En esos 4 meses son 4 mensajes que el Señor le da al profeta para decirle al pueblo. Y necesitamos, como dice, a partir de este día, que usted pueda entenderlo y que usted pueda entender que la palabra no viene por casualidad, sino que es un llamado que Dios le está diciendo: a partir de este día, vuélvase a la oración, vuélvase a la intimidad, vuélvase a la lectura de la palabra, deje de ir tan rápido, deje de ir a 180 por hora, porque se va a estrellar. Bájele al acelerador, descanse en mí. Hace rato que yo estoy detrás porque el afán de ustedes así lo ha hecho. El afán de ustedes, el afán de este mundo, el afán de este tiempo, los ha alejado de mí. Y Él quiere guiar nuestras vidas y Él no quiere que suframos accidentes. Él no quiere que dañemos a otros, que dañemos nuestras vidas. Pero todo eso solamente se logra cuando empezamos a trabajar en nuestro corazón. Trabajemos en nuestro corazón, en el corazón de nuestras familias. Trabajemos y volvámonos a Dios. Meditemos que Él está ahí y, como Él dice su promesa, desde este día los bendeciré. Mire, una de las causas por las que el pueblo se preocupaba tanto, ¿sabe cuál era? Para volver a la construcción del templo. Más que se sentían amenazados por los enemigos, era que no tenían dinero. Y el Señor les decía: a ustedes, ¿por qué se preocupan por eso? Mía es la plata y mío es el oro. Yo proveo para ustedes. No se preocupen por el dinero, no se preocupen por lo material. Preocúpense por restaurar el templo. Y les decía: suban al monte, traigan madera y empiecen a reconstruir el templo. Y esa madera tipifica la cruz del Calvario. Es ir a la cruz, es decirle: Señor Jesús, reconozco que he tomado mi vida de afán, que he ido a 1000 por hora y que un día, sin darme cuenta, me alejé de ti y ya tú no vas delante mío. Y Él empezará a dirigir nuestras vidas. Él empezará a guiar nuestros pasos. Y Él les decía cuando estaban reconstruyendo, porque anteriormente el templo de Salomón no había sido reconstruido con madera, no había sido construido con madera en algunas partes, pero era un templo majestuoso de mármol, de pieles, de sedas finísimas, de columnas de mármol, de oro, de muchas cosas. Él les decía: ese templo no importa. Y la madera tipifica humildad, es bajar la cabeza y decir: Señor, sí, me llené de orgullo y mi templo, creía que era ese templo majestuoso. Él les decía: no, ahora utilicen madera, porque la gloria postrera, les decía, la gloria postrera de este templo que ustedes me van a construir con el material que yo les digo, esa gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, este templo será mayor que el de Salomón. Este templo que somos nosotros será mayor y es más grande que cualquiera de los templos que se hayan construido hasta la venida del Señor Jesucristo. Que cuando Él venga no nos halle en ruinas, que cuando Él venga no nos halle en destrucción, en miseria, en pobreza, en pecado, ¿no? Necesitamos empezar ya, porque él decía, y la profecía dice ahí en el verso 20, ya del capítulo 2, dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Entonces necesitamos estar preparados, hermanos, necesitamos trabajar en este templo, en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios. Amén.
Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque nos exhortas y nos animas, Señor, y nos das la oportunidad a través de tu palabra, Señor, y nos dices, mediten en sus corazones. Yo le invito a usted a que tenga un tiempo y medite y le pida al Señor que le muestre. Tal vez a veces vamos tan rápido que hasta se nos olvida las cosas de Dios, se nos olvida en qué hemos fallado, qué estamos haciendo mal. Señor, muéstranos. Hoy, Señor, aprovechamos este momento para hacer un alto en nuestras vidas. Aprovechamos este día porque tú nos dices, a partir de este día, mediten en sus corazones. Mediten, trabajan mucho y recogen poco. Trabajan y todo se va en saco roto. Comen pero no se sacian. Se abrigan pero aún siguen sintiendo frío. Y todo esto porque ha pasado y ustedes se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? El Señor dice porque ustedes han corrido a edificar sus casas y mi casa está abandonada. Porque ustedes han corrido a sus trabajos, a sus sueños, a sus proyectos, pero no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscarme, no tienen tiempo para sentarse a leer mi palabra. Tienen tiempo para la televisión, tienen tiempo para lo personal, pero mi casa, mi templo, que es su cuerpo, que es su corazón, está en ruinas, está destruido. Y por eso yo he detenido la bendición, dice el Señor. Por eso yo he detenido la lluvia. Por eso ha venido sequía, porque ustedes se han olvidado de mí. Señor, hoy te pedimos perdón, hoy yo te pido perdón, porque he corrido, Señor, he querido, Señor, correr, Señor, y he querido ir a mucha velocidad, Señor, y te pido que me perdones, Señor. Te pido que me ayudes, que despiertes el espíritu que despertaste en Josué y en Zorobabel para volver a ti, para volver a buscarte, para volver a arrodillarme, a adorarte, a clamar, a llorar delante de tu presencia, Señor, como lo hacíamos antes. Te doy a ti, Señor, la gloria, te doy a ti la honra, bendigo a cada persona, Señor, que siente que su vida ha sido como hoy hemos hablado, una vida sin esperanzas, una vida donde no ha habido la bendición, donde no se ha visto el fruto del trabajo, del esfuerzo. Oro por ellos, Señor, por los que reconocen que se han alejado de ti, que han tomado a la izquierda, que han tomado a la derecha o peor, que se han vuelto al mundo. Señor, ten misericordia y ayúdale, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo, Señor, porque todos nos hemos desviado, todos hemos pecado, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendícenos como prometes, Señor. Provéenos, Señor. Padre Santo, Señor, tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Gracias te doy, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga.